Bienvenidos sean todos y todas a este recorrido cultural que venimos haciendo por todo ese legado étnico que tenemos en nuestra costa Caribe. Hoy, desde el Hotel Barranquilla Plaza, tendremos la oportunidad de disertar sobre toda esa diversidad cultural étnica de nuestra región Caribe, y para ello tenemos invitados especiales. Son ellos el doctor Harold Salazar, Harold Ballesteros, y desde luego un invitado especial de nuestra etnia Mocaná, Alfonso Santiago. Les invitamos pues para que nos acompañen durante todo este recorrido étnico-cultural. Damos pues la bienvenida a nuestros invitados especiales. Iniciaremos con una pregunta muy sencilla, pero muy importante, y tiene que ver con todo aquello del acervo cultural de nuestros hermanos Mocaná en el departamento del Atlántico, así como estos asentamientos, toda esa riqueza y ese legado cultural que nos han dado nuestros hermanos Mocaná. Señor Santiago. Sí, dándole la bienvenida primero, doctora, a toda la teleaudiencia y agradeciendo al canal regional Telecaribe por habernos permitido esto. Sí, nosotros estamos aquí atendiendo ese llamado porque la diversidad, lo cultural que nos llama, que nos motiva a estar aquí, tiene que ser mostrado, ya que gracias a gestiones e inquietudes de nosotros pudimos rescatar y hoy se encuentra nuestra etnia reconocida por el Ministerio del Interior como una parcialidad en todo el territorio del Atlántico, conformada por 6 pueblos. ¿Podría explicarnos qué significa esto? Utensilio de ellos utilizado como un hacha manual, también lleva un mango de madera, sí, incrustado, diferente al que es hoy, que la madera iba incrustada en el metal. Este iba incrustado en la madera y iba apretando más. ¿Y cómo para qué lo utilizaban? Para picar, cortar, y ya más grande, algunas de unos 3 kilos que hemos encontrado, todas llevan el mismo perfil, todas llevan, se indica el uso, hay más grande para tumbar árboles. ¿Y este elemento? Este es uno de los elementos como tótem sagrado que usaban también, y vemos que lo de eso del pito no es nuevo, ya ellos usaban un pitico, le daban otro uso como adorno, como utensilio, porque todo lo que usaban ellos nada más era el barro y la madera, no tenían disposición de metal como hoy en día, todos los utensilios eran piedra y madera. Muy bien, excelente por todos estos aportes de la cultura mocaná, pero la historia nos ha negado gran parte de ese legado cultural de nuestros hermanos y hermanas procedentes de África. Le pregunto al doctor Harold Ballesteros, además del tuntún del tambor, además del baile, del mapalé, de la cumbia, ¿qué otros elementos importantes pudiéramos dar a conocer a nuestros televidentes en razón al legado africano? Bueno, Carmen, son múltiples los aportes del pueblo africano en América. Ustedes saben que la venida del africano a América se produce justamente en el momento en que hay una crisis de mano de obra indígena, y eso permitió que se le pidiera a la reina la dispensa para traer hombres que luego se colocarían en condición de esclavos en América. Y con ellos ustedes saben que todo hombre, cuando se traslada de un lugar a otro, este hombre es además portador de cultura. No solamente es un comerciante o no solamente es un trasplantado de un territorio X a un territorio Y, sino que en sí este hombre es poseedor de todo el acervo cultural. Por otra parte, nosotros hemos tenido a lo largo de la historia una cosa muy clara de manera primaria, y es que parece que lo único que trajimos fue lo folclórico. Y sucede que lo folclórico evidentemente es lo más cercano a lo primigenio de cada cultura. Sin embargo, la cultura, como es tan cambiante,
en la medida en que se va avanzando en ella, en la medida en que se van haciendo convenios de hibridación, es decir, negociaciones de cultura, digamos que los grupos culturales no van acabando con lo anterior, pero indudablemente van refinando algunos elementos de la cultura. El hombre afrodescendiente, ya no el africano, sino el afrodescendiente al cual pertenezco, indudablemente ha entrado en una nueva dimensión, y es que es en el reconocimiento de que no solamente es en la danza, es en el folclore o es en el boxeo que se, ciertas artes como el de Sistina, que era tan terrible, pero hoy encontramos a estos hombres en la universidad, hoy los encontramos dirigiendo poder, entre otras. Uno de los primeros presidentes de Colombia fue el presidente Nieto y era negro. ¿Sí? Esto, digamos que de alguna manera, lo que encontramos es que hay también cierto ocultamiento de la historia con respecto a los aportes de los hombres intelectuales de la comunidad afrodescendiente. Excelente, maestro. Teniendo en cuenta esto del ocultamiento, quisiéramos que el doctor Harold Salazar, que es una persona versada en todo esto de los medios de información masiva, nos contara un poquito sobre la importancia de la visibilización de todos estos valores étnicos para el desarrollo de nuestro país. Carmen, muchas gracias. Es importante estar aquí en Huellas de Africanía compartiendo un poco de los elementos fundamentales de nuestras culturas como un país pluriétnico y multicultural, pero es claro que como principio de un Estado liberal que busca que se visibilicen sus diferentes culturas, debería existir un incentivo, una política pública de fomento a la difusión de los valores culturales de todas las etnias que hacen parte de nuestro territorio nacional. Yo creo que eso se queda en unos simples postulados constitucionales que suenan muy bonitos, muy hermosos, pero eso en la praxis es poco lo que se aplica. Yo creo que lo fundamental es que el discurso comunicativo que elaboran las diferentes culturas de nuestro país puedan tener un espacio importante en los medios de comunicación, especialmente en los medios audiovisuales por su amplia penetración que tienen sobre la nación y la importancia de los medios de comunicación como elemento para construir identidad. Amigos televidentes, ¿se dan cuenta la importancia de este programa? Les invitamos a continuar en sus lugares y nos vamos a una pequeña pausa de comerciales, pero continuaremos. Bueno, televidentes, continuamos por este recorrido cultural étnico aquí en nuestro canal Telecaribe. Teniendo en cuenta la magnitud de invitados que tenemos, yo quisiera a nuestro hermano Santiago que nos comentara qué diferencia hay entre lo que es un resguardo y a lo que hoy en la política pública le llamamos parcialidad. Sí, doctora, cuando se habla de resguardo ya es legalmente constituido, aprobado y reconocido por lo público, por el gobierno. Se habla de departamento, distrito, municipio y resguardo. Hay como un respeto más hacia esa comunidad. Nosotros fuimos reconocidos apenas como parcialidad, porque estamos distribuidos en los municipios, pero no tenemos específicamente un resguardo, donde ya tenemos más auxilios, otras cosas, más beneficios. Hasta ahora nos defendemos en las distintas actividades, pero tenemos una habitación por allá, otra por acá. Únicamente tenemos una sede donde lo hacemos de costumbre, segundo domingo de cada mes nos reunimos, eso son integraciones grandes. Y allí manifestamos lo cultural, vamos rescatando las costumbres, vamos teniendo en cuenta a los niños, porque ya hay consejo de jóvenes, de niños, de ancianos, de hombres, de mujeres. De esa forma vamos rescatando aquello. ¿Y tienen cabildo, gobernador? Tenemos un cabildo que anteriormente era cacique, ahora lo llamamos cabildo o gobernador. Estamos ahora fortalecidos cuando conocimos de que hay 102 pueblos indígenas
Eso representa 1.200.000 hermanos indígenas en Colombia y representado por la Organización Nacional Indígena ONI. Me llama poderosamente la atención por qué encontramos solo en el Atlántico la etnia mocaná y no lo encontramos en La Guajira ni lo encontramos en otro lugar de Colombia. La etnia mocaná, si tenemos los hermanos en La Guajira, los guayú. Los guayú conocidos, hacen parte de la misma... relacionamos mucho con los guayú. La Relacionamos lengua, mucho, las costumbres. sí, nos entienden. Los O sea, Chibila lo que se y denomina los una Aruan, familia lingüística. que O sea, es la posiblemente- misma familia. exactamente. Sí, pero, Pero las ubicados en costumbres espacios imaginarios totalmente diferentes. distintos. Son diferentes, sí. A mí me interesaría y creo que al televidente también el poder entender que la Constitución del 86 justamente fue tan violenta que liquidó las muchísimas lenguas en este país, entre esos las de ustedes. Igual los de San Andrés de Sotavento y otra serie de grupos indígenas perdieron su lengua y la perdieron fundamentalmente por la invisibilización a que la sometió en la monocultura occidental producida en la Constitución del 86. Entonces ahí entraría el doctor Harold Salazar a comentarnos de la importancia de la visibilización, lo reitero, a través de los medios de información masiva de todos estos elementos y de todas esta cantidad de información y de conocimientos que se poseen desde las etnias, pero que está oculto. Yo creo, Carmen, que el gran salto cualitativo que corresponde a los actores de la política de comunicación en el país es que el discurso de comunicación étnica trascienda de la mediación que hemos hecho nosotros los mestizos. Entonces, siempre vimos programas documentales de diferentes géneros y formatos en el cual se exhibían costumbres, usos, tradiciones de los pueblos ancestrales, pero siempre era una cámara dirigida por un mestizo, siempre era un director mestizo y siempre digamos que el hecho cultural de esa comunidad, de ese pueblo étnico, estaba mediado por otra comunidad. Entonces, el gran aporte, o sea, ese salto cualitativo que debe darse hoy, y es a lo que está generando, digamos, como toda la regulación en materia de comunicaciones en el cual participa el Ministerio del Interior, el Ministerio de las TIC, la Autoridad Nacional de Televisión, y por supuesto deben entrar los canales públicos, es que los grupos étnicos sean los productores de su propio contenido. Es tan importante la investigación y es tan importante el reconocimiento étnico que tenemos en Colombia, porque es como fortalecer aquello que llamamos la identificación cultural. Es sentirnos que todos y todas hemos nacido en un país pluriétnico y multicultural como es Colombia. Les invitamos a continuar en sus televisores porque nos vamos a un pequeño corte de comerciales. Continuamos con su programa Huellas de Africanía y les recordamos hoy desde el Hotel Barranquilla Plaza. Bien, quisiéramos que nuestro hermano y amigo Alfonso Santiago nos hiciera como un breve recorrido por todas esas costumbres propias de nuestra etnia mocaná, esos arraigos y aún más en este escenario de globalización en donde se atomizan las culturas autóctonas que están haciendo ellos para la recuperación de su propia cultura. Cuando estamos enfrentados con un mundo occidentalizado, hasta nuestros propios familiares, meterle en la idea lo cultural, lo tradicional, nos ha costado esfuerzo, pero vamos venciendo eso y estamos por eso con el princesado, con que se consuman los productos naturales, ¿sí? La medicina natural, no tanto, está libre de químicos, de preservativos, se recurra al vino, a la chicha.
todo lo elemental. ¿Y esto nosotros qué es? empleamos. Ese es un medicamento donde están empleadas unas 7 plantas conocidas tradicionalmente como antisépticas, antialérgicas, analgésicas, reunidas para la enfermedad moderna La chikungunya. Entonces ha tenido acogida porque desinflama, quita el dolor y quita la alergia. Pues son diferentes síntomas que da, que no es sino que la persona, de acuerdo a sus defensas, así lo ataca y le está despertando síntomas que tenía escondido, y ahí llega y hace efecto sobre eso. Nosotros hemos dado, nos duele que los hermanos estén sufriendo y presentamos esos productos naturales, que no acudan a tanta pastilla que les inflama, que les produce efectos secundarios, sino lo natural. ¿Y en cuanto a la lengua? La lengua, pues el daño más grave que nos hicieron los españoles, nos violaban a las indias, las torturaban, a los más ancianos por la sabiduría los aislaban para que no transmitieran la lengua a los pequeñitos, y así de esta forma, hasta registro que llegaron a mocharle para que no hablaran, hasta que le impusieron el español. Les quitaron las costumbres y pues les cambiaron. Los templos sagrados, pusieron un templo católico, y así de esa forma forzada nuestra lengua materna se opacó. Ahora estamos en esa tarea del rescate con la guía de nuestros ancestros mamos. Los mamos de allá nos dirigen cuando estamos en los sitios sagrados. Nos concentramos espiritualmente tan fuerte que nos hablan en la propia lengua, y de ahí vamos traduciendo cómo era exactamente nuestra lengua, traduciendo si era de Ararahuaco, si era Guayú, si era Mocaná. Exactamente, en un principio nos hablaron de Caribe y de Chicha, y investigación más pura dijeron era Mocaná, y se extendía hasta Bolívar, no nada más hasta el Atlántico. Si el departamento de Bolívar siguen investigando, saldrán nuevos pueblos mocaná, porque van a encontrar registro ancestral de que indica que sí fue territorio indígena ancestral, sí están los registros totalmente. Claro que yo creo que, digamos, ahí hay que aclarar alguna cosa, porque si bien es cierto, digamos, el español, el imperio español y sus representantes en América presionaron a los pueblos indígenas a abandonar su cultura, la mayor parte de los indígenas en América resistieron, y resistieron justamente en la medida en que hicieron un proceso de hibridación cultural. Lo que pasa es que mucho más que eso, para desaparecer la lengua mocaná, se produjo fue a partir de la Constitución del 86. La Constitución del 86 determinó que había una sola lengua, que era el castellano, que había una única cultura, que era la cultura blanca occidental, ¿verdad? Y eso llevó a tal punto en que fue eliminando las posibilidades lingüísticas, los marcadores lingüísticos, los marcadores fonológicos de estos grupos culturales indígenas. Ahora, el otro fenómeno que tendría que tocarse, digamos, ya en el final de este programa, tiene que ver con que los medios masivos de comunicación en el país concentran en 2, 3 o 4 programas la visibilización que no hicieron durante todo el año de los grupos étnicos. Entonces, te hacen un programa al final del año, cuando a lo largo de 12 meses debieron haber planteado una política, ¿verdad?, de inclusión, de visibilización, una política pública real y de compromiso con los grupos étnicos. Y eso está pasando a nivel nacional y está pasando con las televisiones regionales, y yo creo que ahí hay que llamar la atención, Harold. Totalmente, Sí, porque sí, la política pública debe responder a una verdadera intencionalidad en lo regional. Y aquí el hecho regional es supremamente clave, porque desde el Golfo de Urabá hasta la península de La Guajira tenemos un sinnúmero de culturas, nada más por hablar del Caribe continental, que son invisibilizadas a la programación, y no puede ser que los canales regionales se dediquen a reprogramar modelos del interior del país. Es necesario que fomenten nuestra cultura, que fomenten nuestros valores, y que proyectos como Huellas de Africanía estuviesen presentes a lo largo del año, que es lo que señalaba Harold. Eso es una política pública, eso es lo que refleja el verdadero interés, y para eso es la televisión pública regional. Entonces, la posibilidad
de tener un discurso que nuestros hermanos de diferentes etnias puedan circular sus imaginarios y puedan proponer sus propios contenidos hechos por ellos mismos. Y en algunos casos, ¿por qué no? También que puedan ser relacionados con el discurso de otras comunidades, pero lo fundamental es que la política pública se refleje en hechos concretos y no en dádivas los cuales se cumple como la cuota de pantalla, o sea, y se cumple con lo que dice el Acuerdo 01, que un porcentaje mínimo de la programación debe tener enfoque o contenidos étnicos. En esto básicamente hablamos de contenidos étnicos y que deben tener una clara orientación a las políticas públicas de fomento a una comunicación incluyente en nuestra región Caribe. Incluso los costos, uno dice, bueno, el problema de los costos es que hay que ir a Palenque, a San Basilio de Palenque, hay que ir al otro resguardo. No, Barranquilla es una ciudad-región y en esta ciudad se encuentra prácticamente todas las manifestaciones culturales del Caribe colombiano. Bueno, podríamos decir que Barranquilla es un escenario propicio para la difusión, para la visibilización de todos esos valores culturales étnicos propios de nuestra región Caribe. Lástima, se acabó el tiempo. Vamos a terminar y quiero dar gracias a Harold Salazar, a Harold Ballesteros, a Alfonso Santiago, a nuestro canal Telecaribe, a el Hotel Barranquilla Plaza, al equipo que nos ha acompañado en este día y a todas las personas que de una manera u otra han aportado a que hoy Colombia y el Caribe colombiano sea rico en cultura étnica. Les invitamos a continuar allí porque vamos a mostrarles algo de la cultura africana y es un suku interpretado por la Escuela de Danzas Folclóricas Palma Africana. Nos vemos pronto. Quels que soient les problèmes,